17:44 minutos, 29 grados actualmente la temperatura, bastante calor se está sintiendo a estas horas de la tarde en territorio paraguayo, a puertas del fin de semana, con un pronóstico que también nos denota que va a ser bastante calor, así es que esto que pueda servir también para la agenda del fin de semana. En este bloque pasamos al tema de entrevistas, vamos a tener un bloque de entrevistas para hablar un poco del mundo bursátil, el mercado bursátil a nivel paraguayo que ha crecido y sigue creciendo a pasos agigantados en términos exponenciales año tras año, con muchos jugadores que se van sumando al ruedo, si podemos decirlo de esta manera, nuevos productos e instrumentos financieros que están dotando de dinamismo y este tabú bursátil que cada vez se va achicando y más gente va perdiendo el miedo y va incursionando en este segmento tan pero tan interesante. Hay muchas casas de bolsa que están incursionando con muchas alianzas, iniciativas, proyectos para dinamizar el mercado y es un poco de lo que queremos conocer también en esta tarde. Lo tenemos con nosotros al gerente de Corporate Finance de Regional Casa de Bolsa, Jan González, con nosotros. Jan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, David. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, acá dispuesto a hablar un poco del tema que nos apasiona, que es el mercado de capitales. Definitivamente, ¿quién diría unos años atrás? Esto ya lo comenté la semana pasada con otros invitados del mundo bursátil. Años atrás era toda una meta inimaginable, inclusive superar esta barrera del movimiento en cuanto a volumen de los 500 millones de dólares. Hoy estamos superando los 3.000 con facilidad y esto nos da la pauta de la potencialidad que tenemos en este mercado tan pequeño si lo comparamos con los grandes mercados. En los últimos años hemos tenido un crecimiento bastante importante. Si tomamos lo que era el 2010, cuando comenzaron las operaciones electrónicas de deuda en nuestro mercado, hablábamos de un volumen de 200 millones de dólares y el año pasado hemos cerrado en 3.400 millones. Así que es cierto, hablamos de un crecimiento muy grande, ¿verdad? Y todavía tenemos espacio para mucho más, pues si de repente comparas la cuestión regional, ¿verdad? Lo que es el tamaño de nuestro mercado comparando con PIB o con otros indicadores, ¿verdad? Como lo que es el crédito del sector bancario al sector privado y bueno, hay muchísimo espacio para crecer todavía. Jan, ¿crees que ¿Ya la crees que cuestión la de la cuestión de la pandemia pudo pandemia llegar a pudo llegar a influir en influir? esto? No tiene nada que ver, porque si bien sabemos que la pandemia ha desnudado realidades, también ha ayudado a parar un poco la pelota y determinar cuál es el camino a seguir y cuáles son, digamos, los sectores donde uno puede ver más solidez en el mediano y largo plazo. La pandemia fue un factor y digamos que fue un factor en el cual salieron algunos sectores bastante, digamos, fortalecidos en cuanto a lo siguiente. Si miramos un poco las estadísticas de los fondos mutuos explotaron en pandemia, pero esto fue una consecuencia de que a raíz de las medidas que tomó el Banco Central para dotar de liquidez al sistema y mantener la economía a flote, las tasas tocaron límites bajos históricos. Entonces hizo de repente que fondos mutuos, que son una herramienta cuasi líquida, ¿verdad? Tuvieran una tasa de rendimiento mayor a instrumentos que son de más largo plazo. Entonces veíamos nosotros que los fondos estaban rindiendo en promedio 4,5%, que es un instrumento que te paga a las 24 horas, y vos comparás eso contra tasas de CDA que estaban por niveles del 2,5, 3 en guaraníes, ¿verdad? Entonces hizo que aumentara esa industria y de estar entre 50 a 80 millones de dólares, terminó cerrando el 2020, ¿verdad? Posterior al año de pandemia en 400 millones de dólares y eso siguió creciendo en el 2021. Entonces ahí tenemos un factor que fue clave dentro de lo que fue el crecimiento del mercado de capitales, porque para recordar nada más, ¿verdad? Los fondos mutuos son una herramienta de inversión colectiva que lo que hacen es tomar los recursos de personas y empresas e invertirlos en una cartera diversificada de distintos bonos, CDA, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ese lado, la pandemia fue un factor. Totalmente Totalmente conveniente, un conveniente. respaldo también y garantía en medio de tanta incertidumbre que se creó. ¿Y qué nos pasa ahora ya con la cuestión de los bonos del Tesoro que están perdiendo interés por este reciente ajuste de las tasas que realizó el Banco Central? ¿Qué pasa a partir de ahora en el mercado bursátil entonces? Bueno, justamente lo que estábamos comentando ahora, a partir de este año y la salida de la pandemia, ¿verdad? Esto es un fenómeno global, no solamente en Paraguay. La consecuencia de la inyección de liquidez, de hiperliquidez que vivimos nosotros en los años 2020, 2021, ocasionó un repunte en la inflación en todos los países. Paraguay no es la excepción, ¿verdad? Inclusive vemos que economías desarrolladas están tomando medidas para controlar la inflación en la forma de elevar sus tasas de interés de referencia. Ahora acaba de salir la comunicación del Banco Central en el cual vuelven a elevar en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria al 8%, que son niveles altísimos, ¿verdad? Desde que tenemos ese esquema de meta de inflación que establece una tasa de referencia de inflación del 4%, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Excelente pregunta, ¿verdad? Nos encontramos en un mercado en el cual esa subida de la tasa de referencia por parte del Banco Central hace que en cascada todas las tasas
vayan para arriba. Eso hace que Hacienda, por ejemplo, en la última subasta de bonos de Hacienda que hubo fue declarada desierta, sencillamente porque se encuentran con niveles de tasa de interés que hacen que tomar deuda sea caro, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo este año, ¿verdad? El acumulado a junio, que es el dato que tenemos, tuvo una disminución si lo comparamos con el acumulado a junio del 2021 de la bolsa, una disminución del 13% en el total acumulado. Esto es una consecuencia directa de la falta de subastas de bonos del Ministerio de Hacienda en el mercado. Sumado a eso, ¿verdad? La coyuntura de tasas hace que no sea una buena época para emitir deuda ni para endeudarse, ¿verdad? Estamos en un entorno de tasa bastante alto y nada, es cuestión de esperar un poco cuál va a ser el desarrollo de lo que es primero lo de la inflación, ¿verdad? Y lo otro también cómo el Banco Central va a seguir ajustando cosas. La perspectiva que estamos manejando, de acuerdo al Banco Central, ¿verdad? Que la situación de inflación se vaya regularizando a finales de 2023, inclusive el primer trimestre de 2024. Así que tenemos por delante por lo menos un año más de tasas altas. Categóricamente, esa es Categóricamente. información clave, tenemos que anotar para tenerlo en cuenta. Ya tengo entendido que recientemente se creó una asociación también de casas de bolsa y por parte de la comisión se reunirían para tomar decisiones en base a esta coyuntura de la que estamos hablando ahora mismo. Sí, realmente la Bolsa es más una asociación gremial, ¿verdad? Si bien en la agenda va a tener aspectos que tienen relación con el crecimiento del mercado y cuestiones regulatorias, pero inicialmente entiendo que la agenda es más una cuestión de tratar de tener un frente común y ver para dónde va a ir el crecimiento del mercado en los próximos 5 años. Entonces es Entonces, importante ese importante dato ese también. dato Ahora, también. ¿cómo Ahora, venimos ¿cómo venimos trabajando con trabajando? Regional Casa de Bolsa, analizando justamente el panorama que tenemos hoy? ¿Están, digamos, rediseñando, potenciar otro tipo de instrumentos o productos o cuál es el camino a seguir? Justamente esta semana tuvimos nosotros una charla en la Expo en la que nos pidieron un poco enfocar lo que era historia, presente y futuro de lo que va a ser el mercado en nuestro país. Desde regional nosotros creemos que el siguiente paso grande va a estar en el desarrollo de la industria de los fondos de inversión. Para recordar un poquito nada más, ¿verdad? Los fondos patrimoniales de inversión en general se dividen en dos categorías, los abiertos y los cerrados, ¿verdad? Los abiertos son los mutuos en donde yo puedo suscribir y rescatar, puedo entrar y salir sin ningún costo, penalidades ni ningún tipo de penalizaciones, ¿verdad? Los fondos de inversión sí son fondos cerrados en el sentido de que yo no puedo pedir que me devuelvan la plata, sino que si yo quiero hacer líquida mi inversión, la tengo que negociar en un mercado secundario. Ahora, ¿cuál es el atractivo que tienen los fondos de inversión? Es que le dan exposición al inversionista a sectores de la economía real. Entonces nosotros vemos que hoy día tenemos, cuando mirábamos 5 años atrás, probablemente uno o dos fondos de inversión. Hoy día vemos que en el mercado tenemos entre 12 y 13 fondos de inversión en distintos sectores. Ahora tenemos fondos ganaderos, tenemos fondos que invierten en el sector de desarrollo inmobiliario, tenemos fondos de inversión de derechos crediticios, ¿verdad? Que invierten en cartera de pagarés. Y nosotros de Regional estamos, de hecho, lanzamos ahora nuestro fondo de inversión inmobiliario en renta corporativa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Invierte comprando superficies que ya están alquiladas dentro del eje corporativo de Asunción, en la zona Santa Teresa, ¿verdad? Dos edificios particularmente. Entonces, el objetivo de este fondo, simplemente para ejemplificar, ¿verdad? Que le da exposición al inversionista a ese sector de alquileres de renta corporativa, en donde si yo es que quiero participar de eso, bueno, tengo que comprarme un departamento y alquilarlo a una empresa, ¿verdad? Y mi ticket de entrada mínimo es de 150 a 200 mil dólares, entonces yo con un fondo invirtiendo en forma indirecta desde un ticket de 5 mil dólares ya tengo acceso a ese sector de la economía real. Entonces nosotros creemos de Regional que el siguiente gran paso que va a dar el mercado de capitales es, por un lado, los fondos de inversión, el desarrollo de la industria de fondos de inversión, porque otro atractivo que tienen los fondos de inversión es que no están tan correlacionados con lo que es la parte financiera. Entonces, fíjate que este fondo de renta inmobiliaria, por ejemplo, invierte en inmuebles que ya están alquilados, los contratos de alquiler tienen un plazo medio de 3 años y medio, y los contratos de alquiler, como cualquier contrato de alquiler, tienen sus cláusulas de reajuste. Entonces yo anualmente veo que mi dinero está protegido en un entorno inflacionario como el que tenemos. Entonces eso es lo que hace interesante los fondos de inversión. Por otro lado, el otro gran factor que yo creo que desde Regional creemos, ¿verdad?, que va a ser un driver muy importante en los próximos años es cuando los certificados de depósito de ahorro comiencen a negociarse a través del mercado. Si nosotros comparamos lo que es el stock de bonos vigentes en el mercado de capitales, hablamos de una cifra de entre 1.700 a 1.800 millones de dólares aproximadamente en ambas monedas. Si tomamos en consideración el stock de CDAs, de certificado de depósito de ahorro, que están vigentes hoy en el mercado, hablamos de un monto de entre 6.200 y 6.300 millones de dólares. Todo eso no pasa por la bolsa. Son negociaciones llamadas OTC, ¿verdad? Over the counter. Son instrumentos que se negocian en las mesas de dinero de las casas de bolsa y de los bancos mismos, ¿verdad? En el momento que eso pase a ser electrónico y negociado a través del mercado, eso va a darle un empuje muy importante a nuestro mercado.
Sumamente interesante lo que nos comentás, Jan, más aún para todos aquellos inversores o potenciales inversores que quieran sumarse a este gran mundo del movimiento bursátil. ¿Qué opinión te merecen los nuevos jugadores, casas de bolsa que se van metiendo al ruedo? Siempre la competencia va a ser buena. Cuanto más competencia haya, finalmente el cliente final es el que sale beneficiado ahora. En la forma de cada casa de bolsa tiene su grilla de opciones de inversión, el inversionista puede ir buscando cuáles son los instrumentos que se adapten mejor a su perfil. Entonces, cuanto más opciones tenga, y bueno, mucho mejor, ¿verdad? Por el lado de las empresas emisoras, igual, ¿verdad? A la hora que yo tengo que salir a sacar una nueva empresa al mercado y yo le paso mis costos, ¿verdad? Y mis costos tienen que ser competitivos porque si no sencillamente van a ir a otra casa de bolsa, ¿verdad? Entonces acá siempre la competencia va a ser buena para el cliente final, ya sea el inversionista o la empresa emisora. Eso es así Eso es así, definitivamente. Jan, definitivamente. desde el grupo, ¿cómo están avisorando lo que nos resta del año en cuanto a crecimiento de PIB? ¿Se, digamos, ayornan a lo que dicen los más positivos, entre comillas, que vamos a tener crecimiento neutro, un leve crecimiento positivo, o vamos al escenario netamente negativo ya? Está complejo, ¿verdad? Ver para dónde va el crecimiento del PIB. Con esta nueva subida de la tasa de política monetaria, hay mucho consenso en algunos sectores que creemos realmente, me incluyo, ¿verdad? Que aunque con los últimos datos de inflación también es debatible, ¿verdad? De que estamos ya, digamos, tocando mucho esa herramienta y las tasas de interés pueden llegar a niveles en los cuales la economía va a estar muy cerca de crecimientos negativos, ¿verdad? Que es lo que no queremos realmente. Es complejo navegar porque mucha de la inflación es importada, ¿verdad? No hay mucho que el Banco Central pueda hacer con un conflicto bélico que ocurre en Europa Oriental, con los precios de petróleo que nosotros no producimos y con factores ambientales que nos afectaron mucho en este semestre, ¿verdad? Entonces está complicado. Sí va a ser un año complejo. Sí la perspectiva digamos, la normalización o la convergencia de la inflación a la tasa de meta del Banco Central va a tomar todavía tiempo. Y ese es el barómetro que tenemos, ¿verdad? Que nos dice, bueno, el Banco Central va a seguir apretando las tuercas, quizá a riesgo de acogotar mucho la economía y de ahogar un poco lo que es todo el volumen financiero por un lado y la economía real por otro, en el sentido de que siempre la tasa de interés, la inversión es el factor dinamizador de una economía en todos los modelos económicos, ¿verdad? Y la tasa de interés es, digamos, la función o la variable en base a la cual se mueve esta función, ¿verdad? Y cuanto más alta sea la tasa, y bueno, desincentiva las inversiones, ya sea para nuevo capital o simplemente para reemplazo. Entonces, eso hace que la perspectiva sea complicada, ¿verdad? Para lo que queda del año. Jan, Ya pasando pasando justamente, ya que justamente. lo mencionaba, si hablamos de inversiones, en días más Gafilat va a dar su veredicto en torno a si Paraguay pasa o no el examen, si ingresamos o no nuevamente a la lista gris. Me imagino que esto va a afectar directamente a ese dinamismo en las inversiones y podría repercutir también en el mundo bursátil. Es así, esperamos que no tenga mucha incidencia. Primero que nada, esperemos, ¿verdad? Que no pasemos de color, ¿verdad? Que no nos pasemos al otro colorcito. Pero sí, probablemente va a tener incidencias importantes. Mientras tanto, somos optimistas, ¿verdad? Las nuevas reglamentaciones creemos que son bastante fuertes, ¿verdad? Tenemos mucha fortaleza. El grado de cumplimiento por parte de toda la industria financiera es muy importante, ¿verdad? Nosotros, tanto hablando como los colegas, como internamente, también nos damos cuenta que hay mucho foco, ¿verdad? Todas las unidades de negocio están muy involucradas en el cumplimiento de las nuevas reglamentaciones, entonces creemos que vamos a salir bien parados. Eso es importante, tener esa percepción positiva por sobre todas las cosas. Ya redondeando un poquito entonces, el norte de regional Casa de Bolsa para este año y el corto plazo es centrarse en fortalecer los fondos de inversión y por supuesto muchos otros productos también. Es así, estamos muy concentrados nosotros. Primero que nada, estamos muy contentos porque es nuestro primer fondo de inversión cerrado ahora. Estamos contentos también porque es un producto que no tiene una comparación en el mercado. Hay otros fondos inmobiliarios, pero son de desarrollo, ¿verdad? En donde hay que esperar que se termine la obra y empezar a vender, ¿verdad? En este caso, hablamos de un fondo que ya invierte en oficinas que ya están luego construidas y que ya están alquiladas también, ¿verdad? Por otro lado, siguiendo el enfoque regional, ¿verdad? Enfocado en todo lo que es el agribusiness, nosotros tenemos previsto este año entre dos a tres emisoras nuevas del sector, ¿verdad? Con lo cual vamos a traer un sector que no está lo suficientemente representado dentro del mercado de capitales y que estamos acompañando de cerca ya trabajando desde hace varios meses. Entonces la expectativa es traer por lo menos dos nuevas emisoras del sector y poder, digamos, en primer lugar, facilitarle al cliente, ¿verdad? El servicio de poder tanto
tener financiamiento adicional en cuanto a capital operativo y reestructuración de sus pasivos, así como también ofrecer al mercado y a los inversionistas, ¿verdad?, un producto nuevo con buenas calificaciones de riesgo, como para poder diversificar los portafolios y tener un poco más de exposición en todo lo que es el sector agro. Qué bueno Qué eso, ya bueno, no eso ya no entendiendo el entendí. mal año agrícola, el peor año agrícola que hemos tenido en la campaña pasada. Exactamente, justamente muchas empresas están viendo ya el mercado de capitales como una opción, porque finalmente, ¿cuál es la ventaja que le da a las empresas del mercado de capitales? Poder llevar las deudas a plazo, en donde el banco es muy eficiente en el corto plazo, en el capital operativo. Si es que yo quiero ir a más de 2 años, o me pide garantías o me pide amortizaciones, eso no te exige el mercado de capitales. Hoy día el inversionista está acostumbrado a tomar riesgo de 3, 5, 7 años en dólares y más inclusive en guaraníes, ¿verdad? Entonces esa ventaja es la que están viendo también hoy día, ¿verdad?, las empresas del sector agro, y bueno, estamos trabajando como para poder hacer realidad esas nuevas emisiones. Qué bueno, realmente un aliciente sumamente importante para este sector que necesita tanta inyección de dinamismo e inversiones para seguir creciendo, ya que hablamos de los pilares, o uno de los pilares también de toda la macroeconomía, como es el campo y toda la agroindustria. Ya, más que nada por cuestiones de tiempo, me quedé sin espacio, lastimosamente. Varias preguntas tengo que dejarlas en el tintero, pero queremos agradecerte por este espacio que nos brindaste en esta tarde, desearte muchos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Correctísimo, David. Antes que nada, agradecer muchísimo el espacio y la invitación, y como les dije antes, ¿verdad?, más que dispuesto siempre a hablar de lo que nos apasiona, que es el mercado de capitales. Categóricamente. Muchísimas gracias, Jan, un gran saludo. Fuerte abrazo. Excelente. Bien, con esto, momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda, que a la vuelta seguimos compartiendo muchísimo más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.